Empezamos con, si queréis lo último, si queréis por el tema más importante, lo que queráis. Bueno, la imputación del fiscal general del Estado es importante también, sobre todo dentro de nuestras fronteras, evidentemente. También un poco, dirá mucho de sí. Supongo que en la Comisión Europea y en la Unión Europea se leerá con atención cómo el gobierno piensa llevar este delicadísimo tema. Pero bueno, en principio lo de los aranceles parece un tema mayor, ¿no? Algo más elevado, ¿no? Empezamos por donde queráis. Hoy estoy absolutamente abierto, generoso. O sea, sin guión. Sin guión, exacto. ¿Qué he empezado? No machaques porque... ¿Por dónde queréis empezar? Pues si os parece bien, hacemos un comentario sobre el fiscal general. Empecemos por el fiscal general del Estado. Me parece. Lo digo porque es rápido, porque hay poco que añadir respecto a lo que ya hemos comentado varias veces en este mismo programa. Simplemente señalar esa contradicción que indicabas tú en tu introducción, ¿no? El fiscal general del Estado, cuyo cometido es perseguir el delito, bueno, pues ¿qué va a hacer ahora cuando él se sienta en el banquillo? Simplemente a efectos plásticos, si queremos, ¿no? Si, salvo error u omisión mías en documentación, creo que en toda la historia de España, en toda, es la primera vez que el fiscal general o cargo equivalente acaba acusado formalmente, porque cuando te sientas en el banquillo es porque has tenido una acusación formal, ¿no? Esto lo quiero enlazar con dos factores, ¿no? El malestar profundo que hay en la carrera judicial con el gobierno y las últimas manifestaciones que hemos visto. Entiendo que también, salvo error u omisión mías, creo que hay más convocatorias previstas, y con el debate en curso sobre la famosa ley Bolaños, que es donde, como apuntabas tú, Juan, también antes, es donde, digamos, tenemos el ojo del gran hermano europeo más fijado ahora mismo, ¿no? Al final todo esto estaba, al final los tres elementos por separado, ¿no? La imputación del fiscal general del Estado, las manifestaciones o las movilizaciones de fiscales, jueces y otros participantes del sistema judicial, como funcionarios, secretarios judiciales, y por otro lado el debate sobre la ley Bolaños, que está cuestionada ya en Europa, aunque el gobierno diga que la plantea para acercarse a las prácticas europeas, pues crean un caldo de cultivo un poco, a mi modo de ver, peligroso, tanto en confianza social hacia la justicia como en calidad democrática, que recordad que la semana pasada salía un estudio en el que España entraba entre los 20, entraba, lo quiero decir en el aspecto negativo, en el ranking de los países con mayor corrupción política en el mundo, entre los 20 primeros de la OCDE, habiendo penalizado la oposición 14 puestos, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, para mí todos estos, no hay muchos elementos nuevos, salvo el de la imputación, que es importantísimo, pero a esencias creo que el análisis que hemos desarrollado a la plaza durante esta temporada no cambia sustancialmente con esta noticia. Julián. Sí, partimos de la base de la inestabilidad que tiene el gobierno. La inestabilidad que tiene el gobierno se fundamenta en su falta de aritmética parlamentaria para poder llevar a cabo las acciones y se intenta suplir de dos formas. Las dos empiezan con cesión, una es cesión económica y otra es cesión de privilegios política o de otras índoles, es decir, las amnistías, los derechos que se están concediendo a diferentes, el entorno del País Vasco y de Cataluña. ¿Cuál es el problema con el tema del fiscal general? Pues toda la parte judicial es la que está impidiendo llevar a cabo esas cesiones por las cuales Pedro Sánchez recibe los votos que le permiten mantenerse en el gobierno. Por lo tanto, aparte de la inestabilidad que genera y la situación extraordinaria que supone que un fiscal general del Estado sea juzgado, es que la parte judicial, la parte de justicia, de legislación que está llevando a cabo el gobierno, pues patina, se resbala, se vuelve a caer. Esto es un tropiezo importante, es una nueva inestabilidad para el curso político, porque ahora se lo anuncio, pero habrá que ver el momento en el que
en el que el fiscal general del Estado pues realmente esté sentado en el banquillo, que eso evidentemente no sé, no he visto las fechas, pero me imagino que será en el otoño, ¿no? Que será lo previsible. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez previo a esta imputación? Porque si hay una cosa que nos ha hemos visto en los últimos meses, es que las grandes decisiones judiciales el gobierno las sabe con antelación. Pues ha planteado voy a presentar unos presupuestos generales del Estado, es decir, voy a empezar a repartir cesiones y no me toquéis las narices con el tema judicial, porque lo voy a tener más complicado cuando vuelva después del verano. La primera prueba de que lo va a tener complicado es esta situación y desde luego pues es inaudito saber quién va a ser el fiscal que fiscalice al fiscal. Es que efectivamente se crea una situación surrealista, ¿no? Yo creo que un gobierno con un mínimo de decencia no podría avalar esta situación, y el gobierno ya la ha avalado, ya ha dicho que respalda la no dimisión del fiscal general del Estado. Una decisión del gobierno que probablemente sería innecesario, porque si creemos a Pedro Sánchez cuando dijo aquello de que de quién depende el fiscal general, pues si depende de usted, céselo. Céselo porque está inhabilitado para cumplir su función. Por tanto, se genera una situación inaudita que lleva la degradación de las instituciones democráticas de las que hemos hablado aquí repetidas veces a un nivel ya casi esperpéntico. Y yo, de nuevo, hago un llamamiento a todas esas personas que se identifican aún con este gobierno, a ese electorado, que paren, por favor, la máquina 15 segundos, 20 segundos, cierren los ojos y se pregunten si esto tiene sentido, si se puede continuar así o si se debe continuar así. Si se debe continuar así. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué significa el aval al fiscal general del Estado? Primero lo que decía antes. El fiscal que actúe, ¿qué intereses va a defender? ¿Los de su superior inmediato, el señor García Ortiz? ¿O los de, en teoría, el Estado? Uno de cuyos poderes es la justicia, el Tribunal Supremo, que encausa al señor García Ortiz. Ese fiscal que actúa en el caso va a ser libre para ejercer su función. Dos, ¿cuál es la relación entre el gobierno y la Fiscalía General del Estado? ¿Depende o no depende de Pedro Sánchez? Si no depende de Pedro Sánchez, solo tienen que hacer una cosa, que es callar y dejar que la justicia siga su curso, lamentar el enrocamiento del fiscal general del Estado en un puesto que no puede ejercer o que va a estar bajo sospecha cualquiera de sus actuaciones de ahora en adelante, que va a dividir además profundamente a la justicia por una situación inaudita. Va a seguir dividiendo a la justicia en unos momentos complicados en que ya hay una ley Bolaños que intenta suavizar, por decirlo de alguna forma, el acceso a la carrera judicial. Otros sospechan que es para poner jueces amigos y seguir con esa colonización de la justicia española, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo también que estos días se ha sabido que no sé qué órgano del Estado, no sé si es antifraude, no sé si es o la Fiscalía, ha decidido abrir expediente, creo, al presidente de la Audiencia Nacional por presuntas filtraciones a Ábalos de situaciones judiciales. Yo pregunto de nuevo al electorado socialista, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? ¿Hasta dónde están dispuestos? Y entiendo que son absolutamente demócratas y creen en la democracia, en la separación de poderes. ¿Hasta dónde vamos a llegar bajo la excusa peregrina de que no gobierne la derecha? Porque es que como sigamos así no va a hacer falta que venga la derecha a gobernar. Es que ya va a estar gobernando la derecha, tal y como la entienden ellos, como la perversión de todos los males de un sistema democrático. ¿Hasta dónde se puede permitir un gobierno llegar? Pero en fin, vamos a ver cómo continúa, cómo deriva este caso, que yo creo que en España, por supuesto, es absolutamente inaudito, pero me da la sensación de que también en Europa. Yo creo que hay unas normas éticas en Europa más rígidas, y si ya ministros con la situación que hay en España
habrían presentado su dimisión hace tiempo ya. Yo recuerdo dimisiones del gobierno francés, de la ministra, me parece, no recuerdo ahora cuál era su función, en Inglaterra, por supuestísimo, en otros países que con muchísimo menos han presentado su dimisión. Aquí, de verdad, todas las personas que se sienten identificadas con un gobierno progresista están dispuestas a no ver esto, a no mirar para este lado con el fin de mantener a Pedro Sánchez en el gobierno y que no, hipotéticamente, no gobierne la derecha. ¿De verdad? ¿Ese es el argumento? Bueno, muy rápidamente. Pues no sé, es que la reflexión es interesante porque cada día que pasa parece que si nos sumergimos en ese patrón mental al que estás invitando, ¿no? Cada día que pasa parece que se lo están poniendo más sencillo. Las últimas encuestas que veíamos ayer, 2 encuestas desarrolladas por 2 institutos independientes, señalaban resultados parecidos. O sea, un PSOE por debajo de los 100 diputados, un Sumar en 8 diputados. Ahí eran exactamente igual. Las 2 encuestas daban 8 clavados al partido de Yolanda Díaz. No sé, es que cada día que pasa, incluso el manifiesto este famoso que salió la semana pasada, que hablaban que Sánchez sí, pero que no gobierna la derecha. Bueno, es que me da la sensación que cada día que pasa se lo están poniendo más sencillo a los gobiernos de derecha y, en particular, para que Vox haga un mejor resultado del que podría hacer. Porque, de verdad, todo esto al final acaba alimentando al populismo. El antisistema esta sensación de antisistema que tenemos, de que el sistema no funciona, al final acaba invitando a la gente a votar partidos antisistema. Y el que queda ahí en España es el de Vox. En este país la derecha tiene tanto derecho a gobernar como la extrema derecha como la extrema izquierda. Es decir, la democracia consiste en eso. Justo. La democracia consiste en eso. Y si Vox o Podemos consiguen conformar una mayoría de gobierno, porque una parte importante del electorado español les respalda, nos puede gustar más o menos, pero tienen el derecho a gobernar. ¿Qué significa eso de que la derecha no puede gobernar? ¿Por qué? Primero, vamos a ver qué haría la derecha o qué dejaría de hacer. ¿Qué significa eso? Si usted está admitiendo o pregonando o negándose a admitir que la derecha no puede gobernar, pues está diciendo que España debe ser una dictadura de la izquierda. Es decir, está impidiendo, está negando la posibilidad de la alternancia de poder, claro, evidentemente. Es decir, es como si con la derecha en el poder hicieran todo lo posible, se negaran a admitir que la izquierda pudiera llegar a gobernar. Pues claro que puede llegar a gobernar. Puede llegar a gobernar cualquiera que reúna una mayoría designada por el pueblo español. Nos gustará más o menos. A unos más unas cosas y otros menos. Pero es lo que el país decide. Porque si no admitimos eso, es que no estamos admitiendo la democracia. Pero ese es el contenido de las formas, ¿no? Ese es al final el trasfondo de los comunicados estos que lanzan. Pero fíjate que yo lo estoy planteando desde un punto de vista ya de estrategia. Si estuviera de asesor de... Oiga, es que no vayamos por ahí, porque es que si te lo planteas desde un punto de vista de estrategia política, insisto, cada día que pasa es más sencillo que la derecha y la ultraderecha ganen unas elecciones. Vox está en un nivel altísimo en las encuestas. Yo no recuerdo haberlo visto con tanta perspectiva de voto. Julián. Hasta el punto de que la posibilidad de que la suma de PP y Vox, ya no digo que sume, cuando digo que sumen no me refiero al 50%, estoy pensando ya por encima de los 2/3. Y eso implica capacidad para realizar determinadas reformas legislativas que no se pueden hacer con mayoría simple. Es decir, hay una situación que la frase no se termina, ¿no? Y continúo con lo que estaba diciendo Juan. Es que si llega el PP, llegará la extrema derecha. Entonces, claro, que gobierne un partido de extrema es peligroso. Bueno, ¿y qué partidos están gobernando ahora? ¿Hay quizás alguno de extrema izquierda gobernando? Es decir, evidentemente la alternancia y el tablero político tal y como está implica que cuando un bloque gobierna, pues gobierna su partido mayoritario con su satélite extremo. Es lo que hemos vivido estos últimos 7 años. Es que parece ser que hayamos venido de un partido socialista moderado que viene provocando consensos en los últimos 7 años. Es que ni mucho menos ha sido eso. Es decir, recordemos, por ejemplo,
los enfrentamientos y la política de Podemos atacando al empresariado y en concreto a Juan Roig. Es decir, la confrontación es el ADN del extremismo. Lo ha sido en la izquierda y la democracia ha determinado que lo que está gobernando es los que están gobernando ahora mismo. Pero es que parece como que solo hay una extrema peligrosa y la actual no sea exenta de peligros o de extremismo, ¿no? No es honesto, Julián Ismael, no es nada honesto, es mentira, es una falacia que tú justifiques actuaciones incorrectas presentes en base a hipotéticos futuros. Es una falacia. El futuro nadie lo conoce. Si tú no puedes pegar una paliza a un niño, porque así aprenderá y cuando sea mayor no cometerá errores. No, mire, yo no sé si ese niño va a cometer errores o no va a cometer errores, pero usted no puede pegarle una paliza. Y a lo mejor es exagerado. Pero estamos en un gobierno que es incapaz de presentar, que no puede aprobar unos presupuestos. Es decir, que está gastando más o menos como le viene en gana. Más o menos, es exagerado esto. Ha dicho además que si tampoco consigue aprobar los presupuestos para el 2026, que es igual. Es decir, no, mire usted, es que, o sea, usted no puede admitir eso. Usted está pervirtiendo la Constitución. El Congreso español debe de aprobar una norma de gasto, debe aprobar unos presupuestos, debe de legitimar al Ejecutivo, porque para eso es el órgano legislador, cómo se debe de gastar el dinero. Y debe ser el que apruebe si se dan más subvenciones a los sindicatos o menos, si hay más gasto de defensa o menos, si hay... O sea, eso... O sea, usted no... Esto no es un totalitarismo, eso no depende de usted. Es el Congreso, una de cuyas funciones más importantes es aprobar el presupuesto que usted debe presentar. Y si usted no tiene presupuesto, excepcionalmente un año lo puede prorrogar, pero 2 y 3, no, usted tiene que convocar elecciones, porque no tiene mayoría para gobernar. Es que usted no está aprobando. Dice que ha aprobado el 40 y pico %. Es que no es verdad. Bueno, ha aprobado el 45% de las que ha presentado. Pero es que ha dejado de presentar un montón de leyes. No sé quién contaba hoy 700 derrotas parlamentarias, algún medio, recuerdo el titular, 700 derrotas parlamentarias en este curso político. Es que usted no puede gobernar. Si no puede gobernar, ya han pasado 2 años de que inició la legislatura, no pasa nada. Diga a ver los españoles qué mayoría. Y si las cosas están tan claras como usted dice, no se preocupe, que seguro que los españoles, que son libres o deben ser libres para emitir su voto, le darán la mayoría a usted y sus aliados o no. Pero no podemos, usted no puede secuestrar la voluntad de los españoles tratándoles como unos niños menores de edad. No convoca elecciones porque lo mismo votáis a la derecha. Bueno, eso es lo que vino a decir cuando el caso Cerdán. Pero eso es lo que dijo. No convocó elecciones porque gana la derecha. Yo sé que lo tenéis claro, pero yo interpelo de nuevo al electorado socialista. ¿De verdad vamos a aceptar esto? ¿Van a aceptar esto? ¿De verdad? Pues parece que sí. Bueno, debería ser que no. ¿Más algún tema más, algún capítulo más sobre esto o pasamos a algo más propio de nuestro sexo y condición como son los aranceles? Vamos a los aranceles que son más bonitos. Venga. Que también hay, por cierto, recordar que era también el demonio, ¿no? El demonio número 1 sí. De tal es Donald Trump. Menudo repaso le ha dado a Europa y cómo ha claudicado a unos aranceles que antes del Día de la Liberación, anunciado con tanto boato, parecían inaccesibles, inasumibles, pero que ahora han pegado la cabota todos los Estados miembros a unos aranceles del 15%. Lo primero y uno de los balances que hay que hacer es que el presidente de Estados Unidos sabe negociar y ha conseguido un objetivo que hace unos meses parecía impensable. Yo hago una pregunta previa a vosotros dos, rápidamente. ¿El acuerdo de von Leyen y Donald Trump es bueno o es malo? Y en función de lo que me digáis, ya os anticipo la siguiente pregunta, ¿había otra posibilidad o no?
A ver, yo si quieres, es que no lo sé, pero no por mojarme. Yo tengo una teoría bastante construida respecto a esto, que si queréis luego os la cuento, más política que numérica. Pero numéricamente no podemos saber si es bueno o malo porque, por ejemplo, a mí hay un elemento fundamental que desconocemos porque no se han firmado para saber si son buenos o malos, es conocer qué aranceles recibirán los principales competidores de la Unión Europea en términos de venta. Claro, yo no puedo saber si el 15% es bueno. Hombre, respecto al Reino Unido es malo, porque ellos tienen el 10 y nosotros el 15. Pero yo no puedo, por ejemplo, en el campo español, ¿no? Por coger un territorio próximo, pues hasta que no conozcamos los aranceles que se le van a aplicar, en el caso de la aceituna, a los países del norte de África, pues no sabemos si esos aranceles son buenos o malos. Porque imaginaos que por la razón que sea, a Túnez acaba cayendo un 30% de aranceles. Hombre, pues entonces los que se aplican a la Unión Europea son buenos. Si les aplican un 5 o un 10, pues no serán tan buenos el 15% este. Esto para saber si es bueno o malo. Hay que esperar. Entre otras cosas porque lo que se anunció en Edimburgo, con esa puesta en escena tan terrorífica, por cierto, a efectos políticos, que eso ya os lo dejo a los que sabéis más de política para que lo valoréis, pero la expresividad corporal de von der Leyen y de Trump hay para escribir una tesis doctoral, si me apuráis, en esos 15 minutos que hubo de comparecencia. Pero, hombre, que sabe negociar, Julián, no sé yo si sabe tanto negociar o es que más bien en la Unión Europea no sabemos hablar y no sabemos negociar. Porque escucho a Francia muy quejosa, Sánchez con las tragaderas, evidentemente tampoco es que tenga mucho poder ahora para imponer o decidir por dónde o siquiera influir hacia dónde se debe ir. Alemania resignada, los países del este pues Orbán aplaudiendo, Meloni llamando a la calma también, pues porque insisto que lo que se anunció en Edimburgo es un preacuerdo. No es un acuerdo, que todavía, mientras estamos grabando, se están negociando los flecos. Así que, Juan, por estas razones yo creo que es prematuro avanzar si los aranceles buenos o malos. No lo sé si serán, hombre, que cambian indudablemente la relación comercial a los dos lados del Atlántico seguro, pero como la están cambiando Estados Unidos con el resto con todo el mundo, ¿no? Julián. Mi postura es que son buenos, pero tengo el argumento contrario al de Ismael. Ojo, cómo a Marruecos le pongan un 30% que entonces nos van a fastidiar. Ojo cómo a India le pongan un arancel del 30% a los azulejos porque entonces nos van a fastidiar. Y me explico. El peso de las exportaciones de España a Estados Unidos es relativamente pequeño. No es tan preocupante las ventas que se dejan. Ayer, por ejemplo, la Cámara de Comercio en Comunidad Valenciana cifraba en un volumen de 265 millones de euros las ventas a Estados Unidos. ¿Cuánto has dicho el problema, Julián? 285 millones de euros. En Valencia, las exportaciones de Comunidad Valenciana a Estados Unidos. El problema no es el aceite, la cerámica o el vino que se deje de vender o que tenga complicaciones en vender en Estados Unidos. El problema sobre todo viene por el efecto indirecto. Es decir, si le ponen un arancel de 30% a la oliva de Marruecos, Marruecos no va a vender a Estados Unidos, pero la oliva va a seguir creciendo en el mismo árbol. Y esa oliva se va a tener que vender. Entonces posiblemente se venda en España. Por lo tanto vas a tener un competidor no a tu pequeño mercado de exportación de Estados Unidos, entenderme pequeño mercado dentro de lo que es la globalidad del mundo y de las ventas en el que pues una parte de las ventas siguen siendo con mucho peso en la Unión Europea, la competencia indirecta que va a generar y las peleas internas que va a haber fuera de Estados Unidos. El que va a salir beneficiado a nivel recaudatorio es Estados Unidos por el cobro de los aranceles y perjudicado el ciudadano estadounidense porque va a tener productos más caros. Porque evidentemente todo lo que importa con arancel le va a subir el precio. Pero fijarse en el efecto directo de los aranceles yo creo que es la parte más pequeña del problema. La parte más grande del problema es el efecto indirecto. Sí, pero entiendo. En el caso de, por ejemplo, sectores como la automoción, es más claro, ¿no? Porque al final los proveedores que hacen piezas de coches que se exportan a Estados Unidos, si se dejan de exportar van a perder producción, pero en los productos en los que se pueden vender a un mercado u a otro, el efecto expulsión
de competidores de Estados Unidos hacia mercados donde las empresas españolas tengan intereses incluso mayores que los de Estados Unidos, puede venir el gran problema. Por eso, al final, el rango que nos interesa es que los aranceles sean del entorno del 15%, mucho mejor que del entorno del 50%, porque entonces el efecto de expulsión hacia nuestros mercados tradicionales no Estados Unidos sería mayor. Sí, pero por eso decía, Julián, que dentro de esta valoración, que es para mi gusto, insisto, mi punto de partida es que es prematuro ponerle un adjetivo a esto. También es cierto. Pero segundo, entiendo que por casos como el que estás comentando, por ejemplo, Meloni defendía que había que estudiar muy bien cómo proteger a los sectores más afectados. Evidentemente ya tenía un tono en este sentido mucho más europeísta que local, que refiriéndose a los sectores solo estrictamente italianos, pero que entiendo que Meloni, que además está impulsando también, junto con otros países, medidas de protección al campo para cuestiones que citas directamente, que entiendo que ahí es donde la Unión Europea deberá trabajar para proteger a los sectores que queden vulnerables una vez se acabe de dibujar todo el mapa arancelario global, quiero decir. No solo el de la Unión Europea y el de sus vecinos cercanos, sino hay que entender cómo queda el comercio global redibujado cuando toda esta ronda de negociaciones, que para mí llamarlo negociaciones es usado, acabe en distintos acuerdos, si es que se acaba firmando con todo el mundo, ¿no? No, yo por decía... ejemplo, Rápidamente, Julián. El ejemplo, por añadir otro ejemplo, ¿qué arancel va a tener la naranja sudafricana? Pues si tiene un arancel muy alto, Sudáfrica dejará de vender naranja a Estados Unidos, al hemisferio norte, por la parte del Atlántico, y la introducirá en Europa. Si la introduce en Europa, ¿qué efecto tiene eso? Que tendremos un mayor competidor del productor de naranja, tanto andaluz como de la Comunidad Valenciana, en la temporada que viene. Ese tipo de efectos son los que son todavía mucho más difíciles porque, como has dicho Ismael, esto es un marco general del 15%. Si todo esto va bien, pero hay una excepción que sea, sí, 15%, pero el aceite un 50%, pues entonces tenemos un problema en Andalucía muy gordo. O cualquier otro. No, yo decía si había otra... si había alternativa a firmar esto por parte de von Leyen. Bueno, sí, podría haberse negado y podría haberse negociado un 10, un 20. La alternativa era la que planteaba Francia. Pero eso hubiera sido... Claro, a mí me gustaría, creo que lo comentábamos a micro cerrado contigo, ¿no? Me gustaría haber visto a más de uno en la posición de von der Leyen, tanto que la están criticando. Yo creo que, claro, el problema de negociar con Trump es que es un macarra. Las cosas entonces, como son. Juega siempre con las cartas marcadas. Evidentemente. ¿No? ¿Usted quiere el mercado americano? Hombre, sí que quiero el mercado americano. ¿Cómo no voy a querer el mercado americano? Paga el peaje. Bueno, pues es esto. Pero sí, de hecho, claro. Oiga, el 15% es que hemos ganado porque es que nos amenazaba con el 50%. ¿Y es capaz de hacerlo? Pues nunca lo sabes. Como no estás haciendo política, estás jugando una partida de póker. Pero la diferencia es que tú te estás jugando no tu dinero, sino el dinero de las personas a las que representas. Claro. Y tú sí tienes esa responsabilidad. Trump parece que no la tiene. Los Estados Unidos han elegido, desgraciadamente, a un hombre que se siente irresponsable ante el conjunto del electorado. Y eso es muy peligroso. Y tiene una manera de entender Estados Unidos. Trump creo que confunde, y lo hace a propósito, todo Estados Unidos con Mar-a-Lago, con su club privado. No le importa. Y no le importa, pero él al final el concepto... No le importaba hace 4 años y ha vuelto a ganar las elecciones, y además con más votos. Pues, pero fijaos que el concepto es el mismo. O sea, tú quieres hacer negocios, porque al final a Mar-a-Lago se va a hacer negocios mientras juegas al golf. ¿Pero tú quieres hacer negocio en mi propiedad? Bueno, pues la membresía es €1.000.000 al año, que además la ha subido de dólares, de $600.000 a $1.000.000. Esa es la membresía, esa es tu barrera de entrada. Y el concepto arancelario es lo mismo. Tú quieres hacer negocio en mi club privado, que es como entiende a Estados Unidos, como su club privado. ¿Quieres hacer negocios aquí? Bueno, pues la membresía es yo propongo un 30%. Bueno, pues llegamos al 15%, pero ya estás pagando por hacer socios. Se nos acaba el tiempo, privado. El curso se nos acaba todo. No sé si vamos a tener de implementar, si vamos a poder implementar, si finalmente se va a llevar a cabo, ¿no? Porque como este gobierno anuncia permanentemente medidas que luego no lleva a cabo y se olvidan, pues no sé en qué punto está. La ampliación del permiso de paternidad y maternidad hasta niños de 8 años, que ha decidido ampliarse como un gran avance social. Pues, ¿pero por qué una semana más y no 2? Pues o media. Esto es muy sencillo, lo he consultado. ¿Sí? Lo de la semana, sí. Y aquí
pues hay que decir que lo único que está haciendo el gobierno es transponer, que es un verbo muy feo, pero es ese, transponer una ley comunitaria a la legislación local. Punto. Y es una semana más porque es lo que diferenciaba lo que había en España respecto a lo que había que hacer. Y de hecho había que haberlo hecho en el año 2024. Es decir, que si el 1 de agosto de este año, o sea, estamos hablando del viernes, si el viernes no llegábamos con esta medida aprobada, la Unión Europea iba a multar a España con 40.000 euros al día. Esa es un poco la explicación de por qué una semana y no 2. O porque yo voy a, pues, hombre, ya puestos a poner, pues pon 20, ¿no? O 25 o 30, haz una cosa más generosa. Pero esa es la explicación al margen de la política. Yo cuando tuve a mi hija, tuve dos semanas de paternidad. Estamos ya en 17. La cuestión es hasta cuánto se puede alargar esto y hasta cuánto es útil alargar esto. Y por qué no buscamos otras ayudas a paternidad que tengan mucho más que ver con la fiscalidad y que tengan una duración mucho más prolongada en el tiempo que las 2 semanas. Vuelvo a aludir a mi rabia de cultura tuitera que tenemos en este país, de que todo tiene que ser inmediato, y entonces si me dan una semana más, se ve que con esto ya he conciliado y ya he conseguido educar a mi futuro hijo. Bueno, pues semejante falacia, creo que tendría mucho más sentido unas políticas en las que se beneficiara fiscalmente a los que deciden tener hijos durante un periodo mucho más prolongado, más allá que alargar la paternidad, porque lo que no se va a conseguir es una conciliación a base de, entonces cada vez que uno tenga un hijo, que durante 12 años no trabaje, ¿no? Para que pueda conciliar. Yo creo que el aumento de las semanas de paternidad debería tocar ya su fin y deberíamos de plantearnos medidas puramente fiscales en el que se bonifique a los que tienen hijos, que es uno de los grandes problemas que tiene este país, la falta de natalidad. Y si lográramos un consenso, ¿no?, de esos antiguos, un consenso de Estado, un pacto de Estado, ¿no?, para tener políticas de estímulo a la natalidad, y ya de paso abordáramos también cómo la inmigración qué papel puede desarrollar en todo esto, pues ya sería ideal, porque efectivamente Julián ahí tiene razón. O sea, es una decisión, ¿no?, casi una microdecisión en un contexto que pretende abordar un problema que es mucho más complejo de lo que nos hacen creer. Es que me da la sensación, de nuevo, de que estamos siendo gobernados por personas absolutamente frívolas, que no ven más allá del titular, con el que confían ganarán unos cuantos votos durante un tiempo determinado. ¿Cuál es el problema de este tipo de medidas? El problema es que la gente se sienta más cómoda a la hora de tener hijos. Ese es el problema que queremos abordar, entiendo. Pues supongo que decidimos poner en marcha esta medida con algún objetivo final. En este caso, la de que no nos multen con 40.000 euros al día. Bueno, eso no puede ser un objetivo final. Pero era el objetivo de esta medida en concreto. El objetivo final debe ser favorecer la natalidad, que la gente se encuentre... Pero es que cuando estudias respuestas en estudios sociales a por qué la gente no tiene hijos, no te dicen que el problema sea que no tienen permisos laborales. Te dicen que es que no llegan para tener hijos. No, tampoco. Fíjate, el asunto es que al final tener un hijo son 200.000 euros. No, qué va ni eso. El otro día... había un estudio de Martí Jiménez Mausbach, en un artículo en Economía Digital. No recuerdo ahora, perdónenme, si hablamos de eso en alguna plaza anterior o no. Pero yo les recomiendo este estudio, este artículo de Martí Jiménez Mausbach en Economía Digital Ideas o en economiadigital.es. Y hablaba de por qué la gente no tiene hijos. Es decir, bueno, pues hay un mantra que además ha sido generalmente aceptado y que es al que van dirigidas todas las políticas, porque es lo más fácil, que se supone que la gente no tiene hijos precisamente porque tener un hijo supone 200.000 euros. Dice, si eso fuera verdad, las personas con más poder adquisitivo tendrían más hijos que las que tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Porque para las personas con más poder adquisitivo el dinero no es una barrera de entrada. Y decía, pero no es así, no es así. Donde hay un problema grave de natalidad es las personas que tienen más poder adquisitivo y no necesariamente están trabajando. Es decir, es un problema cultural, es un problema más profundo. Hay una parte de la población, precisamente la que tiene más estudios, la que tiene más poder adquisitivo,
que no considera que tener hijos sea ningún incentivo, porque han cambiado sus valores, porque han cambiado sus expectativas de vida, porque han cambiado muchas cosas. Por lo tanto, ya podemos estar primando fiscalmente con esto, con lo otro, favoreciendo. Oiga, el cochecito ya se lo regalamos nosotros. No. Oiga, mire usted, si yo quiero un niño ya me compro, no un cochecito, 14. ¿Entiende? No, el problema no es ese. El problema es que tenemos que saber por qué en nuestra sociedad la gente, o un sector importante, no quiere tener hijos. Y es un problema cultural y, por lo tanto, oye, ajustemos nuestras políticas a eso, no demos palos de ciego. Muchas personas inmigrantes en situaciones más precarias y con más dificultades son, en cambio, las que tienen un mayor número de hijos. Pero eso es, ya ahí entramos ya en asuntos de planificación familiar. Bueno, también, un tema cultural. Claro, es que, como digo, es poliédrico todo el asunto. Es decir, no se soluciona solo con una semana más o menos de paternidad. Sí, pero ni con un cheque más o menos de bebé. Tampoco quería decir eso. Una semana más de paternidad es más coste. En este caso han tenido la amabilidad de que no cargue sobre las empresas, porque la Unión Europea no lo había dicho así. Exacto, sino sobre el Estado. Bueno, muchísimas gracias. Bruselas no dijo que fuera así. Si hubiera dependido de ellos, pues quizás Señora sí. Díaz, ahora vamos aquí al lado a los nuevos ministerios a rendirle la pleitesía de vida. Julián, Ismael, estamos acabando. Ismael aprovechará su medio minuto que le queda para hablar de su libro. No. Es que hay una cita, un artículo de Chris Bryant en Inversión, a raíz de lo que estamos hablando, pero sobre el debate de quitar días festivos en Francia, que me ha parecido súper interesante, que es exactamente justo entronca con lo que dices ahora, ¿no? Es más caro. Al final, todos los permisos sociales, de alguna u otra manera, pasan factura. Dice Chris que este artículo recomiendo que lo leáis. Recortar festivos solo es útil en un aspecto. Obliga a la gente a afrontar el alto precio de un crecimiento insuficiente. Vamos a hacer publicidad, la revista Inversión. A ver si nos va a banear YouTube ahora por hacer publicidad. ¿Sí? ¿Nos puede banear YouTube? No sé, que no. Supongo. La pueden ustedes encontrar perfectamente en algunos kioscos, no en todos. En los que quedan. En los que quedan y no se hayan dedicado a vender agua mineral, sino agua embotellada, sino sobre todo pueden entrar en finanzas.com/inversión. Seguro que si bichean por nuestras webs encontrarán la manera de llegar a estos contenidos. Gracias Ismael García Villarejo, gracias a Julián Larraz, gracias a César Pérez y gracias a Gina Neira, gracias a todos. Nosotros cerramos la plaza para hacer las obras adecuadas de mantenimiento que se han de hacer cada año durante un mes. Volvemos después del verano, si ustedes nos dejan. Si de pronto aparece una ola mayúscula en los comentarios diciendo no se vayan, manténganse ahí, nosotros salimos al patio a grabar, ¿no? Haremos lo que sea para satisfacer sus deseos. Gracias, muchas gracias a todos. Aquí seguimos, en la plaza.